Bienvenidos a Frigos Saltarines. Hoy vamos a estar hablando de Beastars. Es una serie de anime del canal Netflix y bueno, del servicio de streamer Netflix y que pues ha impresionado a muchos. Les ha gustado mucho más de lo que se esperaban y que la verdad es muy interesante. Pues a ver, ¿de qué va? Pues en principio la historia es bastante sencilla, o sea, es una historia donde existen una sociedad de animales que tienen características humanas y que pues bueno, tienen sus, digamos, sus problemas personales, pero también un problema en general en el cual pues claro, es una sociedad en la que están digamos que no oficialmente, pero muchas cosas están construidas alrededor de que existen animales que son depredadores y animales que son, pues se podría decir que el alimento de los depredadores, ¿no? Entonces, esa es como la premisa básica. Bien, por eso muchas personas compararon este anime con la película Zootopia, ¿no? Y pues a ver, pues para mí la verdad no es tan parecido. O sea, sí, la idea inicial, la idea básica es la misma. Pues es una sociedad de animales que tienen características humanas, con una serie de comportamientos humanos y donde pues sí, hay un conflicto entre depredadores y digamos animales vegetarianos que normalmente son el alimento de los depredadores, ¿no? Digamos que esa es la idea. Eh, en ambas películas, pues digamos, se soslaya un poco el tema de los animales omnívoros, que, aunque menos en la de Beastar que en esta, pero yo creo que aparte de esa premisa básica de que si son, o sea, es una sociedad de animales, que carnívoros, vegetarianos, etcétera, etcétera, realmente no se parecen mucho más allá. Podría haber sí otro punto en común, y es que ambas, o sea, la serie de anime y la película, se, tal vez algunos las malinterpretan, queriendo pensar que es una especie de crítica a como a la sociedad en general, incluso hasta algo racial, ¿no? Y no lo creo. Yo creo que en ambas historias el foco de la historia es nuestro papel en la sociedad. O sea, el papel que se nos asigna en cierta forma y que pues normalmente si quieres vivir feliz y hasta cierto punto triunfar, pues tienes que cumplir con ese papel. Que en nuestra sociedad humana se relaciona muchas veces con tu género, con tu raza, ese concepto que nos inventamos por allá en el año 1600 no sé qué, y que no tiene ninguna base científica, pero lo manejamos todo el tiempo. De hecho, ya saben lo que está pasando por allí. Este, Nuestro estatus social e incluso hasta nuestro apellido. Y ya con eso se nos coloca una etiqueta. Toda la vida nos va a seguir esa etiqueta. Y si nos salimos de la etiqueta, la misma sociedad, o sea, los individuos formando una masa, se van a encargar de tratar de meternos otra vez en el redil, ¿no? Puyándonos, hablando mal por detrás, empujándonos, censurándonos, hasta que volvemos al redil. Y si volvemos al redil, somos el hijo pródigo que ha vuelto y se nos recibe con los brazos abiertos y a veces hasta hacen películas e historias de nosotros volviendo al redil. Bien, entonces, yo creo que tanto esta película como la serie de Beastars van más de eso que de otras cosas. Pero la historia y todo lo que ocurre es muy diferente. O sea, y eso pues voy a hablar un poquito. De hecho, a veces yo encontraría más similitud entre Beastars, ¿no? Y
Agretsuko que entre Beastars y Zootropolis, que le pusieron en español. Bien, entonces, ¿por qué? Bueno, en Beastars nosotros tenemos, básicamente hay muchos personajes, pero básicamente la historia gira mucho alrededor, es de Haru, que es una conejita, creo que es una conejita pigmea holandesa, o sea que no es solo un animal vegetariano, es pequeñita, muy pequeña, casi todos los demás animales son más grandes que ella, incluso otros animales vegetarianos. Luego está Legoshi, que es un lobo gris, es un depredador bastante grande, y está Luis, que es, creo que es un ciervo, ¿no? Entonces, estos tres personajes, los tres coinciden en que los tres están en conflicto con ese papel que les ha dado la sociedad, ¿no? En su caso, en su mundo, pues claro, o sea, digamos que tienen unas implicaciones, por ejemplo, Haru, que es una conejita, pues obviamente es una víctima por excelencia de los depredadores, y eso la marca demasiado, o sea, todo el tiempo, o sea, como es tan pequeñita, todo el tiempo los demás, aparte del peligro, claro, que sí puede tener real, también es verdad que todos los demás la tratan como una víctima. Y de hecho, normalmente, si habréis notado, nunca doy spoilers, siempre trato de evitar de dar spoilers, pues de fastidiar la historia a algunos. Pero, acá sí voy a contar un poco, o sea, cuando ustedes se vean la serie, y creo que incluso si se los cuento les va a pasar, cuando empiecen a ver a Haru, su historia, van a caer en el papel que se le da a ella, o sea, lo van a asumir por defecto. Cuando vean lo que le ocurre, inmediatamente la van a ver como una víctima y van a sentir lástima por ella y van a querer ayudarla. Bien, y entonces esa es una de las cosas contra las que ella se revela. Bien, luego está Legoshi, que, claro, un lobo gris, grande, depredador por excelencia. Y su conflicto, que es más interno, él es un ser muy fuerte, muy poderoso, pero su personalidad es gentil. Es una persona con mucha empatía. Bueno, una persona, ya sabes a lo que me refiero, con mucha empatía, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que eso entra en conflicto con su naturaleza de depredador. Entonces él busca no enfrentarse a los demás, no quiere recurrir a la violencia, sabe que él vencería con facilidad, pero trata de evitarlo, ¿bien? Y está Luis, ¿bien? Que luego iremos descubriendo en esta temporada de Beastars, lleva solo una temporada, está clarísimo que va a haber una segunda temporada. Luis al principio se le ve como muy ególatra, ¿no? Un poquito megalomaníaco tal vez, no sé, sutriz. Pero poco a poco, a medida que lo conozcamos, vamos a ir entendiendo por qué. Porque claro, él es un ciervo, él es un animal vegetariano, nuevamente es una víctima potencial de los depredadores. Pero digamos que su lucha interna es también contra ese papel, pero va más allá. Él quiere destacar, él quiere hacer un cambio, ¿bien? Y hay una razón detrás de ello, ¿bien? Ese ya sí tendréis que ver el anime para que lo podáis conocer y entender mejor por qué ese conflicto que él tiene entre su papel de como pues digamos animal vegetariano y el que se supone que son débiles, que son víctimas, y el poder que quiere conseguir, ¿no? Esa lucha por ser más poderoso. Y en cierto punto incluso llega a tener un conflicto, hay como una atracción-repulsión con Legoshi, porque él ve que Legoshi es un ser poderoso, es un animal
depredador que podría hacer lo que quisiese, pero él ve que Legoshi se contiene constantemente, siempre está tratando de ser mesurado, de no destacar, es como su antítesis. Y entonces él eso le da rabia, ¿no? Porque claro, el otro tiene por naturaleza cosas que él quisiera para sí mismo. Entonces, todos estos juegos que hay entre estos personajes que luego más adelante van a estar todos muy vinculados entre sí, pues forman el núcleo de la historia de Beastars. Y que, como digo, yo creo que tiene que ver mucho es con rebelarse contra el papel que la sociedad nos da por haber nacido con X característica, que puede ser totalmente, ¿cómo decirlo? Pues conceptual, o sea, algo humano, de la sociedad humana, ¿no? Como decir un apellido, ¿no? O puede ser algo más real, ¿no? Pues por ejemplo, ser más delgado o más bajito que tus amigos, o haber nacido en X país que tiene X cultura, ¿no? Entonces, eso creo que es el punto focal de Beastars. Hay, en cuanto al tema de lo que es, pues, por ejemplo, la idea, ¿no? De representar a través de animales las características de los seres humanos. Obviamente, muchos tal vez piensen en Beastars como esta especie como de crítica a la sociedad y demás, porque es algo muy tradicional dentro del cine, la literatura, las caricaturas. Bueno, pues las caricaturas que les voy a contar, todos hemos crecido viendo como el Mickey Mouse, el Pato Donald y demás, ¿no? O sea, animales antropomorfizados, ¿no? Entonces, ¿pero dónde viene esto? Bueno, esto es algo muy, muy antiguo. Yo creo que al ser humano le ha gustado toda la vida. Bien, y un ejemplo que yo creo que todos conocen, aunque fuese solamente de cuando estaban estudiando literatura en el colegio, y son las fábulas de Esopo. Bien, todas las fábulas de Esopo, que son cuentos cortos que normalmente tienen una especie de mensaje moral y donde siempre están representados o aparecen animales que están realizando alguna actividad humana, ¿no? O tienen características humanas. Y entre ellas siempre, de acuerdo al animal, se le asigna una cierta característica. Por ejemplo, el zorro es astuto, ¿no? Por decir algo. Entonces, muchos de nosotros estamos condicionados por eso, ¿bien? Porque en esas fábulas cada animal tenía una característica y están como imbuidas en nuestra cultura, ¿no? De hecho, por ejemplo, en una historia donde eso se utiliza mucho es en... Debo tenerlo por aquí. Sí, ya me acordé dónde lo tengo. Aquí está. Pipo, pipo. Ay, no. Bueno, vamos a buscarlo entonces. Es... Aquí está. A ver, una historia que muchos habrán conocido, tal vez no la historia original, pero sí seguramente alguna adaptación de ella. Y es la historia de Rebelión en la Granja o Animal Farm en su nombre original, que viene de una novela y que básicamente habla, o sea, ese sí es una crítica pura y dura a la sociedad. O sea, en una granja, pues que hay cerdos, hay ovejas y demás, y todos funcionan de acuerdo a los estereotipos, pues, de las fábulas de Esopo. Digamos que se cansan de ser, pues, digamos, de la explotación que sufren, deciden rebelarse, tomar el control de la granja, pero
Oh sorpresa, al final esa sociedad animal termina repitiendo todos los errores de la sociedad humana, ¿no? O sea que es una crítica clarísima pues a la sociedad, a la estructura de la sociedad. Y como digo, esta película, esta que está aquí desde el 54, es una historia animada, pero esa película se ha hecho muchas versiones en diferentes formatos, ¿no? Bueno, volviendo a Beastars, ¿qué encontramos en la historia de Beastars? Bueno, Haru, que por cierto su nombre en japonés suena igualito que la palabra para primavera, lo cual está muy bien. Ella es una conejita, pues símbolo, pues, bueno, sobre todo en Occidente, ¿no? La verdad es que no sé muy bien, yo imagino que para los japoneses posiblemente igual, pero en Occidente tenemos, muchos países tienen las celebraciones de Pascuas, Easter, Pascuas, sí, creo que se dice en español Pascuas, que es cuando supuestamente un conejito reparte huevos por todas partes. O sea, el conejo, símbolo de fertilidad, repartiendo huevos, símbolo de fertilidad, ¿no? Es primavera. Entonces, pues bueno, obviamente toda la simbología está ahí. Y el caso de Haru es, como decía antes, ella es una conejita pequeña, fácil víctima de los depredadores, todo el mundo le tiene lástima, pero ella, cuando empieza la historia, vemos que le atacan mucho, sobre todo otras chicas, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque resulta que Haru se ha acostado con muchos de los chicos de la universidad, este, sin importar si son de otras especies, ¿no? Entonces, claro, le atacan y le critican y hablan a sus espaldas, pero ¿qué es lo que pasa con ella? O sea, ¿por qué hace eso? Y es que ella, su forma de rebelarse contra su papel, la forma en que ella se ha adaptado, ¿no? Para, digamos, psicológicamente asumir lo que le ocurre a ella, es que cuando estuvo por primera vez con un chico, descubrió que haciendo el amor con el chico eran iguales. O sea, no le estaban teniendo lástima, no le estaban metiendo en ese papel, en ese cliché, en ese estereotipo de lo que ella se supone que debería ser. Entonces es la única forma, el mecanismo que ella ha adoptado para poder sentirse ella misma y libre del estereotipo, ¿no? Es un estado en el cual se la ve como un igual, ¿bien? Entonces, ese es el mecanismo a través de ella que ella utiliza para adaptarse y para revelarse al estereotipo en el que está encajada. Entonces, todo esto funciona muy bien. Ahora, claro, le crea un conflicto porque es lo que nos pasa a todos. Si tú te quieres revelar con aquello que has vivido toda tu vida y que te han enseñado, porque es que son varias cosas, o sea, no es solo tu familia, ¿bien? Que te dice, ah, sí, tú vas a hacer esto y tú mejor haz esto y por ser esto, tú no deberías hacer esto otro, ¿no? Algo muy típico como las frases de los niños no lloran, ¿no? Ese tipo de cosas que se dicen tan inocentemente y que van moldeando la mente, pues, de los niños y de las niñas. El caso es que luego viene la capa de la sociedad, que todos ellos fueron criados de la misma forma, con las mismas frases cliché, y que luego, cuando tú no encajas en ese molde, les das como una especie de ansiedad existencial e inmediatamente te empiezan a empujar para que encajes en el molde para ellos sentirse tranquilos. Entonces, obviamente tú no eres menos que eso, o sea, no has llegado desde otro planeta, que se podría dar el caso, y hay situaciones entre los humanos que ocurre un poco parecido cuando una persona llega desde el otro lado del mundo y entra en tu cultura y es un poco eso, pero la mayoría de la gente se ha criado dentro de esa cultura, entonces cuando tú intentas salirte no es solo el ataque de exterior, tú sufres un ataque interior. Entonces Haru le ocurre lo mismo, ella se siente sucia por la forma en que ella ha buscado tratar de rebelarse contra, digamos, la vida que le ha tocado, ¿no? Y entonces
fuera de los conflictos internos, yo creo que un simbolismo para la búsqueda de ella de sentirse mejor, de procesar esa ansiedad y esos problemas que tiene, es que ella se dedica a cuidar de flores, ¿bien? Ella se dedica a criar flores, creo que no es el término correcto criar flores, cultivar flores, que es como un simbolismo de pureza y belleza, ¿bien? Entonces, es muy bonito todos los procesos internos y de desarrollo del arco de los personajes. Por eso es que a mí me parece que Beastars es una serie de anime que realmente vale la pena verse. Porque los personajes son muy interesantes. No es simplemente animales hablando. Bien, son animales que tienen unos mundos internos y que tienen unos conflictos internos que tienen que ver con los papeles que le ha dado la sociedad, y la historia va de cómo ellos desarrollan mecanismos para afrontar eso y para posiblemente superar esos límites. Bien, bueno, obviamente detrás de toda esta historia también está el cuento, pues, de que si Vistar está, creando una, ¿cómo se dice? Una generación de furries, pero bueno, eso ya es otra historia. El cuento es que, es una, bueno, un detalle que a mí me encantó es la animación 3D. Ya para como terminar, yo creo que el estudio Orange, que son los que se han encargado de crear esta serie, han hecho un trabajo espectacular con el 3D de la serie, y pues digamos que han roto un poco esquemas, también ellos mismos han superado los límites, porque existía la creencia de que 3D en animación es feo, es un pecado, siempre lo estropea todo, y ellos han logrado una belleza con con esta primera temporada. Esperemos que sigan así de bien para la próxima. Bueno, pues nada, espero que les haya gustado mucho lo que os he hablado hoy. Espero que si no habéis visto Beastars os animéis a verla. Si la habéis visto, comentadme qué opináis de lo que os he dicho, si creéis que hay ese simbolismo, o veis otro tipo de simbolismo, si creéis que de verdad hay una crítica a la sociedad, no sé, me lo comentáis, y espero veros en la próxima emisión, que va a ser el jueves 18, ¿bien? El jueves 18 nos vemos aquí para hablar de Altered Carbon, ¿no? Volvemos otra vez a las series de ciencia ficción, ¿bien? Y os espero a todos. Va a ser más o menos a la misma hora, 2:30, si todo va bien. Por aquí, por el mismo canal de Twitch, y luego lo publicaré en YouTube. Así que pues os espero a todos, espero que paséis un gran día y espero vuestros comentarios.